Les damos la bienvenida una vez más a esto que hemos llamado Economía y Real Estate. Información de todo para vos que estás en casa en Voces Expertas. Siempre voces expertas e invitados también. Y recordá que sos parte de este programa porque respondemos también tus preguntas y tus consultas. Daniel Zampone, ¿cómo estás? Excelente semana, muy bien. Nuestro referente en mercado inmobiliario, nuestro corredor. ¿Semana movida? Movida en todos los sentidos y con muchos saludos. Mucha gente que nos ve, que nos quiere y bueno, si me dejás, vamos ahora o después. Ahora cuando ya arranca toda tu disertación, que es bastante larga. Diego Molina, el presidente del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, que también tuviste una semana movida. Por supuesto, Nara. Bueno, y hoy con muchísima información también, como siempre. Ahí está. ¿Y me trajiste placas optimistas o no? ¿Me puedo subir a la moto del optimismo? Lamentablemente no como queremos. Pero bueno, es la realidad, son los números reales que no se pueden esconder. Así que... Bueno, pero quizás de ahí partimos. Quizás podemos también debatirlo con la invitada que tenemos hoy. Tenemos a Paula Bertol, que en breve va a estar con nosotros. No se lo pierdan, vamos a hablar de todo con ella. Y ahora sí, Daniel Zampone, se está viendo un montón el programa, por eso tenés un montón de saludos, me parece. Gracias a Dios, sí, y por todo el país. Esta semana tuvimos una reunión en el Círculo de Villa Devoto, donde estuvimos con Jorge Mesturini, presidente de la Cámara de Comerciantes de Villa Devoto, Martín Tetaz, economista, candidato a diputado, con José Justi, ministro de Desarrollo, Economía y Producción de la ciudad, y estuvimos también con Carlitos Machi, que es un referente del radicalismo. Particularmente a Carlitos Machi, mandarle un saludo si podés, Nara, que es un admirador tuyo. Pero sí, por favor. Tenía un club de fans antes en Facebook, no sé si está muy activo. Cuando era más joven. Bueno, muy agradecido por esta gente. Estuvimos charlando un poquito de su mirada de la política, la economía, mercado inmobiliario. Todos están comprometidos para venir como invitados, así que los vamos a tener en vivo y en directo. Fue una linda reunión que armó ahí el presidente de la Cámara de Comerciantes de Villa Devoto. Muy interesante. Y van a venir ellos a contarnos un proyecto. Esto que vos decís siempre a Diego, que buenas noticias. Bueno, cuando se juntan los dirigentes y tienen ideas buenas y piolas, vas a ver lo que nos van a contar acá, algo lindo que están haciendo ahí en Villa Devoto. Bien, y factor en común que todos los invitados que hemos tenido hasta ahora se van diciendo que la pasan muy bien y que quieren volver. Así que es una buena venta para que nos vengan a visitar, entonces. Excelente. Arrancamos, Dani, con tu sabiduría, tu expertise en el tema del mercado inmobiliario como corredor inmobiliario. También nos llegan consultas y preguntas, porque cuando uno se enfrenta al mercado inmobiliario y ve los precios de las propiedades, siempre las inversiones son en dólares. Si yo tengo pesos, ¿en qué puedo invertir? Qué buena pregunta, qué bueno tenerte como referente porque es la voz de la gente, el común que viene a preguntar a la oficina. Hacemos un poquito de historia para entender el presente, por qué el tema de las propiedades en dólares. Esto nació a fines de los 70, donde por nuestra maldita inflación, el ladrillo, como nos pasa a todos, se refugió en el dólar. ¿Qué pasa en tu caso? Lo que me planteas vos, que le pasa a un montón de gente, si tengo un sobrante en pesos, o no tengo dólares, o tengo pesos, bueno, yo siempre lo que recomiendo, que vamos a hacer un programa especial, lo vamos a coordinar con Diego, que vamos a hablar de la compra en pozo. Le recordamos a la gente que la compra en pozo es cuando un inmueble lo compras desde su inicio. Entonces vos ponés una parte, por lo general el 30, el 25% de lo que vale ese inmueble, y vos vas pagando cuotas sucesivas en pesos. Y lo vas actualizando por el índice de la construcción. Bien. Entonces, ¿qué tiene de bueno eso? Vos terminás teniendo a lo largo de 2, 3 años, según lo que dure el desarrollo, terminás teniendo tu departamento y no tenés que poner la plata toda junta, sino es una alcancía, yo siempre digo, es una alcancía que ponés pesos y terminás sacando dólares. Porque después si vos lo vendés en dólares. Y también la otra pregunta del millón, y lo voy a cerrar acá para así preparamos un programa especial con Diego. Vos me decís, bueno, pero si quiero salir antes de que termine la unidad, lo podés vender. ¿Y cómo se vende? ¿En pesos o en dólares? Se vende, vos lo terminás vendiendo siempre en dólares, pero vos lo vendés en dólares. Sí. El uso y costumbre normal es en dólares, pero a veces puede pasar que alguien te haga una oferta en pesos, a vos te sirve y al cambio del dólar te sirve. O sea, no es condición sine qua non. Las reglas del mercado hoy, el uso y costumbre, es que vos lo vendas en dólares. Bien, excelente. Y tenemos también otras preguntas que nos llegan que tienen que ver con invertir en el exterior y vos con tus redes en el planeta Tierra
Bueno, Tenés voces expertas en otras partes del mundo. sí, permitime contarle a la gente cómo vamos armando el programa. Vamos armando de acuerdo a la necesidad que tiene el televidente y las preguntas que nos van llegando. Así es. Particularmente hoy, la persona que vamos a sacar ya estuvo en nuestro programa, nuestro primo hermano que es Mercado por Expertos, y a raíz de eso llegaron muchas consultas y a raíz de eso lo volvimos a convocar para que nos cuente cómo es invertir en Florida, ¿no? Así es Pablo Cabrera, él es de Florida Home Group y aparte me encanta porque su tono es tan caribe. Yo ya me imagino con el mate en una playa de agua cristalina, pero lo vamos a escuchar a él. Tenemos placas con preguntas y Pablo gentilmente nos las responde. ¿Cuáles serían las razones por las cuales debería uno decidirse para comprar en Orlando y no en otra ciudad de los Estados Unidos? Y Pablo nos lo contesta de la siguiente manera. Basado en mi experiencia, pudiera decirle que hay dos razones principales a todos los amigos que nos están viendo por las cuales invertir en la ciudad de Orlando, en Florida. Esto va a depender del propósito que usted tenga en su inversión. Número uno y primera razón, si su intención es venir a vivir a los Estados Unidos con su familia, la ciudad de Orlando le ofrece una calidad inmejorable de vida, ya que tenemos unos colegios excelentes, tenemos un ambiente familiar maravilloso y tenemos una planificación como ciudad que le ofrece a usted la tranquilidad que no le dan otras grandes ciudades con mucho tráfico. Número dos, si el propósito de su inversión, por el contrario, no es vivir en los Estados Unidos, sino simplemente generar un capital de dinero, usted puede invertir, por ejemplo, en casas vacacionales, ya que este es uno de los destinos más visitados del mundo debido a los parques Disney, resorts, parques Universal, y puede devengar un dinero de todos esos vacacionistas que quieran llegar a su propiedad. Por otra parte, tiene la ventaja que cuando usted mismo quiera venir de vacaciones, puede llegar a su propia casa. Si por el contrario, usted no desea invertir en propiedades vacacionales, sino simplemente tener apartamentos o otro tipo de propiedades que puedan alquilarse a largo plazo, es decir, a contratos de un año, también lo podría hacer, y esto tiene una gran demanda, ya que en la ciudad de Orlando siempre están llegando muchísimas personas de otros países y de otros estados, más ahorita con la pandemia, que se ha visto que las personas pueden trabajar desde su propia casa y las personas han escogido la Florida como uno de sus principales destinos para mudarse de otros estados. Qué feliz que se lo ve además a Pablo, siempre sonriente y con esa piel lustrosa. Y tenemos más preguntas que nos llegaron al respecto del tema de invertir afuera del país. Una persona que no tiene visa ni tiene la posibilidad de entrar a los Estados Unidos de manera legal, ¿puede comprar una propiedad desde su país? ¿Y cómo se hace? Pablo también nos lo responde. Esa pregunta me la hacen mucho. Pablo, ¿cómo puedo yo comprar una propiedad en los Estados Unidos si ni siquiera tengo visa? La buena noticia es que con las herramientas que contamos en estos momentos de manera electrónica, usted puede firmar cualquier documento desde cualquier país del mundo para protocolizar el documento de propiedad de su casa. Sin necesidad de ingresar a los Estados Unidos, sí es posible comprar una propiedad y sí es posible comprarla de manera correcta a través de estas herramientas que nos brinda la tecnología hoy en día. Entre ellas, por ejemplo, el DocuSign. DocuSign es una herramienta donde usted se le envía un documento de manera electrónica a su email, usted lo firma y los documentos llegan directamente a la base del sistema. No necesita usted estar aquí para firmar documentos, no necesita usted estar aquí para escoger su propiedad. Todo ese proceso de selección también se puede hacer a través de correos electrónicos con fotos, información, videos, etcétera, etcétera. Y tenemos una pregunta más sobre este tema. ¿Cómo invierto en otro país, en este caso en Orlando? ¿Qué efecto tuvo la pandemia? ¿Resultados positivos o negativos sobre el mercado de real estate allí donde este buen hombre trabaja? Y lo escuchamos a Pablo Cabrera una vez más. Esa es otra pregunta que me hacen mucho. Pablo, ¿cómo ha influido la pandemia en lo que es el tema de inmuebles en la ciudad de Orlando, en Florida? Bueno, yo le diría que ha influido de manera maravillosa. El haber estado tanto tiempo sin poder viajar ha creado un efecto rebote en los vacacionistas y ahora mismo prácticamente el occupancy o lo que es la ocupación
de las casas vacacionales están un 95%, 100%. Digamos que hay meses que ni siquiera se puede reservar porque la gente está sacándose el estrés de no haber podido viajar por tanto tiempo. Con respecto a los que no son casas vacacionales, sino son casas para long term, para rentar a un año, también se ha visto favorecida la ciudad de Orlando, ya que muchos trabajadores del norte de los Estados Unidos se han dado cuenta que pueden trabajar remoto desde su casa. También se ha dado cuenta las compañías y esas personas han preferido mudarse a la Florida por el clima que aquí tenemos, que como todos saben es un clima bastante soleado, y poder trabajar desde sus casas pero cobrando los sueldos que hay en el norte. Por eso se ha abierto una gran demanda también para todo lo que son las propiedades que se rentan a largo plazo, a un año, y eso ha hecho también inclusive que se incrementen las rentas. Excelente la participación entonces de Pablo Cabrera de Florida Home Group, respondiendo todas las preguntas sobre cómo hacemos para invertir en el exterior, en bienes raíces. Excelente entonces. Y ahora sí llegó el momento de Diego Molina, de nuestro experto en temas notariales, que hoy tenés de todo. Me trajiste placas, tenemos preguntas del público, tenés novedades, así que si te parece, Diego querido, ya llegó la invitada, que es amiga tuya. Sí, por supuesto. Paula Bertol es amiga del hombre, ella está detrás, está escuchando todo, así que después le vamos a hacer un montón de preguntas. Hidrátate, toma agua, Paulita, porque te voy a hacer muchas preguntas. Arrancamos contigo entonces, Diego querido, trajiste placas. Trajimos los números semestrales y la cantidad de operaciones que se vienen realizando este mes de julio, con el cierre del mes de julio. Y un comparativo, acá este primer comparativo es 2019 y 2020. 2019 no fue un año bueno, 83.627 compraventas, operaciones de compraventas en la provincia de Buenos Aires. Esta es la estadística del Colegio de Escribanos de la provincia, del observatorio. Y el 2020... solamente fueron 55.930 en todo el año. Sí. Hay que tener en cuenta que la actividad estaba limitadísima y luego el mayor número de operaciones fue la segunda parte del año del 2020 y son los números no ideales, tanto en 2019, 2020 mucho menos. Eso te iba a señalar, en el 2019 sin pandemia no es un número, digamos, no son números que a ustedes les parezcan auspiciosos. Claro, no, un número auspicioso es, por ejemplo, en el 2017 o 2016, que estamos en 140.000 compraventas. 2016, 2017. 2016, 2017, por ejemplo, para tomar una referencia. Permitime que agregue un bocadillo. Siempre lo que decimos para reactivar la industria del mercado inmobiliario, el tema de los créditos. Cuando lo que habla Diego, en ese momento tenías los créditos UBA que empujaban mucho. Después ya a partir del segundo semestre del 2018 empezás a ver cómo cuando se mueve el dólar, tenés un cepo y no tenés crédito, son malas noticias. Si le agregás una frutilla negativa que es la pandemia, tenés estos resultados. Los del 2020, así es. Pero bueno, observamos también la caída en el 2019 sin pandemia, ¿no? Claro, pero bueno, el tema del crédito hipotecario es fundamental, la reactivación del crédito para la recuperación del mercado. Así es. Y si bien ahora, la otra vez estábamos hablando de los créditos de Procrear, que son bastantes, pero todavía no se han visto en los números. Y falta sobre todo el crédito del banco privado, que reactiva enseguida, seguramente para la compra de la primera vivienda. Pero bueno. Ojalá que antes de fin de año demos esa noticia. Ojalá tener esas buenas noticias, nos encantaría, porque nada más lindo que ver a la gente que pueda comprar su primera vivienda y acceder a un crédito bancario. Claro, yo ya dije, bueno, en la próxima encarnación, Nara. Dije, en esta no te toca, en la próxima encarnación. Pongámosle buena onda. Pues seguramente que sí, va a llegar. ¿Vos decís que sí? Me dicen los tres que sí. Paula detrás de cámara también me dice sí, tapada con su tapabocas hasta aquí. Y seguramente con este tema también la seguridad jurídica, las reglas claras, también permiten también el acceso a un crédito hipotecario. Excelente. Tenemos más números que nos trae Diego Molina. Bueno, este es el número de este año, esta es la realidad de enero 2021 a julio 2021, creo que había prometido. De este semestre. Acá estamos en 44.125 compraventas. Si seguimos en este ritmo, vamos a estar también con un número bajo como el 2019. Es un número bajo. Sí. Así que esperemos a ver qué pasa también después de las elecciones. También hay momentos de incertidumbre. El tema de la pandemia también afecta a tomar decisiones, se postergan y ahí está la realidad. ¿Viste cuando hay elecciones cómo se enfría un poquito el mercado? Pero vamos a hablar eso se culipea un poco la gente, después vuelve, se reactiva. El impacto de la... Hay como... Sí, y bueno, porque es esto lo de Argentina, vivimos el minuto a minuto.
Pero Es ni una locura. citas hay. Mis amigas solteras no tienen ni citas. Todo el mundo está pendiente de... Es una cosa... Tanto. Hasta el mercado de citas se enfría, chicos, en serio. Tremendo. Pero bien, no se rían tanto. No, Porque no, los no solteros no se estamos- están riendo no estamos mirándonos en la tanto en casa, esa- tomando un en esas tecito. estadísticas. Un sábado a la tarde tomando un tecito. Pero bien, y también tenemos preguntas de los televidentes, en este caso para Diego Molina. ¿Cómo se hace y cuándo se puede hacer un acto de autoprotección? ¿Qué es esto? Contanos, Diego. Bueno, los actos de autoprotección son muy importantes y sobre todo con la pandemia se ha empezado a consultar muchísimo porque estas situaciones del COVID, del aislamiento, Sí. plantean al ciudadano común, a la gente, cómo resolver ciertas situaciones, cómo respetar la voluntad ante un caso que yo no pueda manifestar lo que me está sucediendo. Es decir, por ejemplo, dónde quiero vivir, qué tipo de medicación quiero que me suministren, qué tratamientos deseo que me den, o también al momento de designar un curador, un administrador de bienes. Bien. Entonces, todo eso se puede plasmar en una escritura pública a través de un acto de autoprotección. Y esa escritura que se expresa toda la voluntad y todas las dudas que tiene el ser humano. Voluntades porque de tratamientos también siempre psicológicos, por dentro del marco de la legislación, lo que se puede plasmar en una escritura, si sus deseos, quién me quiere cuidar, dónde quiero residir, quién quiero que me cuide, qué tipo de tratamientos quiero recibir. Todo se Bien. puede plasmar ante un escribano, una escritura pública, y eso se registra. Se hace una escritura pública donde se Bien. expresa esa voluntad y se registra en el registro de actos de autoprotección que tiene el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. Bien. Y esto es fundamental porque da mucha tranquilidad a la gente. Registros de autoprotección. Sí. Excelente. Sí. ¿Se puede llegar a contradecir en algún punto o contraponer con la ley de salud mental que se estuvo hablando mucho en los últimos meses? No, esto es independiente Bien. y lo importante es llevar tranquilidad. Generalmente muchas personas solas dicen, uy, ¿qué va a pasar con mis bienes? ¿O qué va a pasar si me pasa algo, si estoy internado? Entonces está bueno esta posibilidad de poderlo plasmar en un instrumento público y quedarnos tranquilos. Entonces ha habido muchos actos, así como Bien. no hubo datas comunadas, lamentablemente hubo muchos actos de autoprotección, pero en definitiva están protegiendo sus derechos, que es lo importante. Y para eso estamos, por eso consulta a su escribano cercano estos actos que por ahí no se sabe mucho que se puede realizar. Muchas veces piensan en el testamento. Esto no es un testamento. No es un testamento. No, es otro tipo de escritura, pero que permite plasmar un montón de Voluntades. situaciones y de voluntades. Excelente. Muy bien. Gracias entonces a la gente que siempre nos acerca sus consultas. Y estuviste en un congreso de Derecho Registral. Sí, en estos días pasados, en el 21º Congreso Nacional de Derecho Registral, que fue organizado por la Universidad Notarial Argentina, que es del Colegio de Escribanos, fundada por el Colegio de Escribanos, y que se realizó de manera virtual con participación nacional e internacional. Así que fue un congreso muy interesante donde se abordaron diferentes temas que tienen que ver con lo notarial y con lo registral y también con foros y discusiones que se tienen que dar a futuro como propiedades a resolver de situaciones de pueblos originarios. Bien. Temas muy interesantes. Muy interesante. ¿Y para graduados, para estudiantes? Estuvo dirigido a abogados, registralistas y generalmente graduados. Pero la Universidad Notarial es una universidad de posgrado Claro. que tiene diferentes carreras, cuya rectora es la notaria Cristina Armella, que es presidenta de la Unión Internacional de Notariado Latino, a quien le mandamos saludos de paso. Sí. Bueno, y hay una gama de carreras muy interesantes que tienen que ver con el posgrado, con lo notarial y lo registral y más allá también. Excelente. ¿Podemos invitarla alguna vez? Por supuesto. ¿Por qué no? Bien, nos vamos acercando lentamente a nuestra pausa y les contamos a todos que tenemos redes sociales, estamos por todos lados y en esos lugares, muchas veces en los inbox de estas redes sociales es donde encontramos las preguntas que ustedes nos acercan. En Instagram nos encuentran como economía.realestate, nos pueden enviar un mail también a economía.y realestate@gmail.com, los contesta Daniel Zampone, se lo juro. En YouTube nos encuentran en nuestro canal Economía y Real Estate y en Facebook como Economía y Real Estate. En todos esos lugares estamos, los escuchamos, los atendemos y como siempre, aquí en el programa traemos voces expertas para contestar todas sus preguntas. Se viene Paula Bertol, la vamos a sentar aquí, ya se sacó el barbijo, ya la van a microfonear, vamos a hablar de todo. Tenemos muchas preguntas para hacerle, nos dijeron que habla mucho y nos encanta. En Economía y Real Estate nos encanta Y la que no gente que habla fuma. mucho.
¿Cómo? Que no fuma. Es de las mías, ¿no? Y ahora vamos también por la de las colillas. Yo corro al que tira la colilla y le digo, hay una ley en la ciudad que prohíbe eso, tenés una multa de un montón de plata y ahí la agarran. Y los hago sentir incómodos. Esto es economía y real estate. Pausa súper breve y ya volvemos con nuestra invitada. En economía y real estate. Les prometimos que teníamos una invitada, hasta estuvimos charlando con ella, pero estaba fuera de cámaras. Paula Bertol, ya amiga de la casa, de todo lo que hemos intercambiado y charlado contigo. Gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Sí, un placer porque está tan movido todo el mapa político, están todos en campaña, aunque no sean candidatos, están todos en campaña. Eso es verdad. Sí. Porque si sos parte de un equipo, como sí. creo que lo somos en Juntos por el Cambio, lo que haces son livings para la interna también, capacitación de fiscales todo el tiempo. A mí eso me apasiona. Cuando tenés en la sangre la política, es como que no podés parar de hacerlo. Incluso cuando hay mesas, me gusta más hablar con el que está enojado, con el que está descreído, que tal vez con aquel que pasa y te felicita o dice, sí, los voy a votar. A mí me parece que es un buen momento para exponer ideas y para defender los valores, ¿no? Porque todos hablan mucho de la grieta y, como decía el otro día el expresidente Macri, la grieta es una grieta de valores, por lo menos para algunos, ¿no? Tiene que ver con la verdad o la mentira, o la grieta de aquellas cosas que realmente nos dan esperanza porque queremos tener un país distinto. O aquellos que creen que ya nada es posible y que por eso están pensando en irse. Así que bueno, con muchísimas esperanzas, de verdad lo digo, así lo siento, lo vivo. Bien, se te ve auténtica, eso es importante, ¿no? Digo, a veces muchos hablan en eslogan, no sé si te ha pasado. Sí. Me permito decir que quizás gente de tu espacio la he visto hablar muy en eslogan, se les nota mucho el caucheo a veces, creo que no es tu caso. Se te nota creo que no. Se te nota muy comprometida con lo que decís. 8 años fuiste diputada y es tan importante, por eso son importantes las elecciones de ahora, porque de verdad tener un Congreso equilibrado donde se debata en serio y donde la gente de verdad se sienta representada. Yo siento que cuando una sola fuerza copa el Congreso, no está bueno lo que sucede. No, de verdad, bueno, además de ser abogada, yo me especialicé en la resolución pacífica de los conflictos. Soy mediadora familiar y comunitaria. Y es un lugar realmente para debatir sí. y para escuchar. El tema es que en la Argentina se ha perdido mucho del debate dentro de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Por eso la otra vez los veía y hablaban de la escribanía, ¿no? Que muchos decían que el Congreso se había transformado en una escribanía. Creo que el sentido era de que todos firmaban, porque muchas veces cuando uno es convocado a una escribanía es porque ya resolvió un tema y va y firma. Creo que esa era la expresión. A mí no me gusta tampoco cuando dicen que los brazos tienen yeso y están todos levantados. Pero el Congreso que viví hace un tiempo atrás, tuve la suerte de ser diputada nacional en el 2005 junto con Mauricio Macri en la primera jugada que él hizo. Después dejó 2 años antes para ser elegido finalmente jefe de gobierno y tuve 2 mandatos y en esos 2 mandatos estuve muy cerca del radicalismo y estuve muy cerca de la coalición cívica. Allí estaba Lilita, Patricia Bullrich, quien hoy forma parte de Juntos por el Cambio y del PRO también, ¿no? Es la presidenta nacional de nuestro partido. Y creo que era otro Congreso. Este Congreso tiene una mayoría de oficialismo, por eso para nosotros es tan importante y para que la gente entienda, primero que pierda la apatía, porque hay muchos que dicen no quiero ir a votar, son todos lo mismo, y la verdad es que yo estoy convencida que no somos todos lo mismo. Que, como decía al principio, hay una defensa enorme de valores
Realmente nosotros tuvimos el merecido, por así decirlo. La gente que necesitábamos que nos acompañen no nos terminó de acompañar, por eso perdimos y por eso también hicimos la autocrítica que muchos habrán leído en el libro del expresidente o en el libro de la actual candidata que es María Eugenia Vidal. Y lo que tenemos que hacer es volver con lo bueno y reforzar o cambiar aquello que no funcionó. Pero digo, el rumbo, la estadística, aquello que queremos para nuestro país está intacto, que es ver crecer a los argentinos, que los argentinos se queden acá, que nuestros hijos no se vayan, que tengan trabajo, que tengan empleo y que tengan, por ejemplo, adentro del Congreso leyes lógicas. Y eso también hay que revisarlo, ¿no? Hay algunas leyes que honestamente son para pocos y me parece que también tenemos que terminar con eso. Yo creo que Mauricio Macri es un hombre que cuando llegó a la Argentina estaba totalmente dispuesto a pelear contra el establishment y esto es lo que hay que seguir haciendo. Dani. Paula, decías que hay leyes que hay que revisar. Justo hoy estuve con Martín Tetaz y José Justi charlando sobre la ley de alquileres. Yo la verdad que desde las estadísticas, tanto al propietario como al inquilino lo perjudicó y tanto al mercado inmobiliario también lo terminó perjudicando la ley. ¿Cuál es tu mirada? Mi mirada es la misma que la que están hoy teniendo algunos, que no la tenían hace un tiempo atrás, digamos todo, porque en su momento fue una ley incluso que era empujada por uno de los hombres del PRO, ¿no? Sí, Pero, sí. Perdóname, te hago una pausa. Lo que acabas de decir es brillante porque no tuvo oposición cuando se votó. Exacto. Salió derecho. Exacto. ¿Sí? Está muy bien lo que decís. No me imagino votando esa ley en el Congreso, pero bueno, es muy fácil hablar con el diario del día después. Yo lo que creo es que hay que derogarla, ni siquiera cambiarla. Creo que realmente es una ley que no funcionó, que dejó afuera y que puso en negro un montón de situaciones que milagrosamente creían que se iban a blanquear. Eso es no entender la realidad de nuestro país. Y ya lo ha dicho Martín Tetaz, que también creo que es un gran aporte a nuestra lista. Por supuesto lo dijo María Eugenia Vidal, pero creo que todos los miembros de nuestras listas están totalmente en coincidencia con esto. Y digo de nuestras listas porque tenemos una interna que se va a resolver entre 3 listas. Entonces, bueno, yo también aliento a la competencia. Personalmente que voy a votar la lista que es el PRO Juntos por el Cambio, pero ojalá que la gente participe y aunque no vote Juntos por el Cambio, vaya ese día y sienta que es un día democrático, donde está poniendo, donde tiene que poner su opinión, que es en la urna. Y también dejar de votar en contra de, ¿no? Me parece que es una tendencia que tiene el argentino promedio, votar desde el enojo, leer las propuestas. Nosotros aquí tenemos en nuestro plantel, hoy no está Aguad, el presidente del Colegio de Abogados de Cava. Él se presenta, él es precandidato. Y el otro día nos contaba los ejes de su campaña, ¿no? Me parece que ahí tenemos que ir a ver si me representa o no me representa este candidato. Dejar de votar en contra de y votar con odio. Me parece que ahí perdemos un montón de poder los votantes también, que tenemos un gran poder. Coincido totalmente, pero en la realidad quienes nos piden la plataforma, quienes nos piden la propuesta son los menos. Los periodistas muchas veces dicen, bueno, ¿quién se pelea con quién? No les importa. No son de los míos. No son de a mí no me enseñaron eso en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Porque vos fíjate que vos vas con todo un montón de herramientas. Digo, en lo personal, mi historia dentro de la Cámara de Diputados fue que pude llevar adelante la aprobación de 7 leyes, pero la verdad es que creo que 1 o 2 importaban, el resto no interesaba. Entonces, también hay que entender que la sociedad está muy enojada porque creo que la clase política no ha estado a la altura. Creo que la dirigencia argentina tiene mucho para explicar, ¿no? De repente, y cuando hablo de dirigencia no hablo solo de la política, también incluyo a la sindical, a la empresarial, muchos dirigentes enriquecidos a costas de la gente. Bueno, creo que hay que volver a la integridad, a la probidad, a la transparencia. Esos son los valores que nosotros queremos impulsar. La información pública, el acceso a la información pública, que muchas veces les es vedada a los ciudadanos y a los comunicadores también. Me dejaste ahí un pie increíble. Yo les quiero decir que la ley de acceso a la información pública la sacó a instancia de Mauricio Macri el Congreso Nacional en el 2016. Si no fuera por esa ley, no nos hubiéramos enterado de muchísimas cuestiones, como por ejemplo de quién entraba y salía Olivo
en tiempos de cuarentena. Entonces, Exacto. digamos todo, es una frase que yo digo porque parece que nos estamos flagelando los macristas, por ejemplo, o quienes pertenecemos a Juntos por el Cambio, con las equivocaciones, pero es tan bueno resaltar para cada uno de nosotros en nuestra vida las cosas que hicimos bien, porque creo que es la manera de salir adelante también. No, pero eso es muy importante. Para mí el acceso a la información pública es súper importante y se sigue, esa ley a veces no se cumple. Y me refiero al acuerdo porcino, por ejemplo, con China, se pide información y Cancillería no da la información y la piden periodistas. Yo creo en la gente insistente como vos, doy fe. Muchas veces mi equipo me dice, pero ¿por qué atendés a tal o cual? Porque el mundo es de los insistentes. La ley de acceso a la información pública dice que las agencias tienen que estar tanto en el Ejecutivo, como en el Legislativo, como en el Judicial, como en el Ministerio Público Fiscal, y hay que ir y reclamar porque es nuestro derecho, el de los ciudadanos, a estar informados. Así es. Yo a Paula nos conocimos hace muchos años, ella era muy joven, ambos profesores en la Universidad de Buenos Aires, en la sala de profesores ahí. Y en la UBA. En la UBA. Que cumplió 200. Bueno, felicidades porque han sido Sí, parte. muy chicos, orgullosos. de los 200 Y años. la verdad que, bueno, la he seguido después en su carrera política como legisladora y como funcionaria también, y luego como embajadora. Y desde esa visión de embajadora que volvés a Argentina, ¿cómo ves la política exterior hoy? ¿Cómo ves la situación de Argentina? ¿Por qué no vienen las inversiones o por qué crees vos que falta en las políticas actuales? Y ya que vos tenés esa posibilidad también de haber tenido esta experiencia de ser embajadora, ¿cuál es tu visión en concreto de esto? Bueno, la verdad digo que yo también tengo excelentes recuerdos, éramos muy niños, pero pasó mucha agua bajo el puente. Llegar a embajadora en el año 2018 fue un honor tremendo, ocupar la silla argentina en la Organización de los Estados Americanos, la OEA, fue una experiencia inolvidable. Fue la época del presidente encargado Guaidó, cuando empezó a tener gravísimos problemas Venezuela, ya los tenía, pero los tuvo aún más. Cuando la Asamblea quiso echar a todos los opositores, estalló el tema de Nicaragua en el 2018, en el país hermano de Nicaragua hubo una asamblea callejera donde los habitantes se quejaban por algo tan simple como un tema de un salario, un tema de un seguro para los mayores de edad, y hubo más de 300 muertos en pocos días, peor aún que en Venezuela, digamos, si lo veíamos en un foco. Y la verdad es que el gobierno de Mauricio Macri, nuestra política exterior, apoyaba a las personas que vivían sometidas bajo dictadores. Lo que estamos viendo ahora es que el gobierno actual lo que hace es apoyar a los tiranos. Lo vemos en su postura con Venezuela, lo vemos en su postura con Cuba, lo vemos en su postura con Nicaragua, mira para el costado. O por ejemplo, hace poco en la OEA hubo una resolución que apoyaron 26 países porque Nicaragua persigue a los opositores que se presentaron para las elecciones de ahora de noviembre, y Argentina no estuvo en esa resolución de más de 26 países, que es muchísimo para los 35 que la conforman. Así que yo creo que las relaciones exteriores cambiaron de rumbo en 180 grados. Otro de los temas es el tema Mercosur-Unión Europea. Volvimos para atrás en todas esas negociaciones que habían durado tantos años y que el presidente Macri pudo cerrar, lo que no quise decir que estaban a cargo de él, no quiere decir eso, sino que finalmente tuvo el poder de concretarlo para que el Mercosur creciera y se expandiera, y eso pudiera ser un motivo de atraer inversiones. Nosotros teníamos muchas expectativas en nuestro gobierno sobre las nuevas inversiones, y sabemos lo que pasó en el año 2018, pero también sabemos que en las PASO nosotros estábamos yendo hacia una inflación muy menor, de 2.2, que después las vimos después de lo que pasó ese fatídico día cuando los mercados se derrumbaron, las acciones argentinas cayeron más del 37%, y yo creo que nos faltó explicar que nos hacía falta más tiempo, que toda esa recuperación se venía viendo y que la estábamos empezando a vivir. Pero bueno, también quizás nosotros fuimos los creadores de esas altísimas expectativas, y sabemos que la clase media muchas veces es la más golpeada con determinadas medidas, así que en ese sentido yo creo que hay que reparar,
Y en cuanto a tu pregunta de si ahora estoy viendo que vengan las inversiones, lo dudo, porque las reglas del juego se siguen cambiando, pero no para bien, sino para mal. Así que creo que hay que ajustar mucho el sistema jurídico, que es una de las razones por las cuales se crea la confianza para que vengan a invertir y generar empleo. Estamos viendo una tendencia, yo estoy viendo muchos candidatos que están visitando distintos programas periodísticos y estamos viendo que están firmando como un acuerdo, los que son candidatos, no sé si lo viste, calculo que sí, de no votar más impuestos, ¿no? Porque se dice que en la Argentina, y el otro día nos lo contaba también García Moritán, que él es empresario gastronómico, y nos contaba que trabajan 9-10 meses para pagar impuestos, nada más de un año, digamos, de 12 meses trabajan más o menos 8 o 9 meses simplemente para pagar impuestos, y muchos de los candidatos están firmando como ese deslinde de, ¿no?, diciendo yo no voy a votar ningún aumento de impuestos más. ¿Qué te parece la presión tributaria que sufren los pequeños los emprendedores, las pymes? Allá se ahogan y se van. Yo tengo muchos amigos yéndose del país, jóvenes profesionales de 30 y pico, se van, porque dicen que acá no pueden tener su propia veterinaria, su propio negocio, ni su restaurante, prefieren irse, se me está yendo todos a España. Te cuento, se me van a seguir yendo a España, Paula. Yo espero que no, de verdad. Creo que este nuevo gobierno creó 18 impuestos. Nosotros trabajábamos muy firmemente y con mucho entusiasmo con el tema pymes, sí, a cargo del Ministerio de la Producción. El último ministro fue Dante Sica y lo que hicimos fue bajar impuestos, no subir. Con lo cual yo veo muy bien que se firmen pactos entre los candidatos, sí, pero bueno, también hay que tener cuidado, porque en épocas de campaña muchos firman todo que después... Lo vamos a mandar a Dieguito a que Sí. un acta notarial. Claro, lo firmaste, cumplilo eso. Como los que dicen que van a cobrar como un maestro, ¿viste? O que van a donar su sueldo. La verdad es que yo creo que los funcionarios públicos lo que tienen que hacer es tener un sueldo digno, pero además rendir cuentas por aquellos que fueron electos, ¿no? Esa es la obligación de un servidor público. Sí. Y la gente está cansada, harta de que no le cumplan las promesas. Entonces, sí, bueno, creo que ese es el punto, no tanto lo que uno firma en estos momentos donde parece que todo está bien, sino también el seguimiento que los habitantes o que los que estamos ahora en el llano le hacemos a los que prometen. De todas maneras, a mí me parece que bajar los impuestos, sobre todo del sector más golpeado, como es el hotelero, el turismo, sí, el gastronómico, es una obligación moral. Tenemos que repararle el trabajo a quienes durante la pandemia fueron absolutamente maltratados. Yo les quiero contar solo una cosa. Estuve varada 5 meses en Estados Unidos porque mi pasaje era el 22 de marzo y las fronteras se cerraron el 20. sí. En Estados Unidos hubo una desesperación total de unos 40 días donde todo estuvo cerrado, pero automáticamente los protocolos sin vacuna, estamos hablando de Sí. abril, mayo del año pasado, 2020. todo funcionaba. La distancia, los barbijos, en ese momento todos usábamos guantes, limpiábamos fruta, verdura, en fin, en extremo. La pregunta es, cuando yo volví aquí, ¿por qué con protocolos no abrimos todo? ¿Por qué tuvimos cerrada la Argentina 7 meses? ¿Y por qué, por ejemplo, el empleado público recién, solo días atrás, empezó a Sí. hacer su trabajo? A mí me parece que hay muchísima desidia, muchísima falta de apego al trabajo, de ese trabajo que nuestros padres y nuestros abuelos nos dieron como ejemplo, y que hay que volver a levantar este país con un compromiso enorme. No creo que los políticos tienen que dejar de ser gente que ama la política, ¿no? Como que ahora parece que está de moda bueno, como no soy político, soy candidato, y entonces entiendo mucho de esto y entiendo mucho del otro. En mi experiencia de 8 años de diputada, quiero decirles que lo que uno no sabe, para eso tiene el asesor que le permiten nombrar. Y está bueno reunirse con gente que sepa más que uno para poder sacar adelante leyes importantes. Con lo cual, creo que el secreto es la honestidad, la constricción al trabajo y también escuchar, ¿no? Porque a veces viene uno con una mejor idea que la tuya y tu ego tiene que estar bien ubicado para que vos puedas colaborar también
con esa buena idea. Obligación de terapia para los candidatos, para mí. Por lo menos 4 años de terapia. Dani. Paula, te estaba escuchando, vos decías que ustedes se quedaron sin tiempo. Te llevo un poquito a la economía y al mercado inmobiliario. Cuando llegó la gestión de Macri, nosotros en el bloque anterior con Diego hablábamos del tema de los créditos, que es uno de los impulsores para el mercado, desde que la gente tenga techo hasta que tenga trabajo, ¿está bien? Porque te impulsa, ahí tenés 35 rubros más los rubros colaterales. Yo cuando empezó Macri y sacó los créditos UBA, los celebré porque dije, ese es el camino para que el inquilino llegue a ser propietario. ¿Qué pasa? Había una inflación del 25, decía que la bajaban al 15, que después esto se terminó duplicando, ¿no? Y terminaron chocando los créditos UBA. Y después lo otro que no entendí es el tema de la ley, lo que hablábamos antes, la ley de alquileres que viene de la mano del Lipovetsky, que es, si no me equivoco, del grupo de ustedes. Sí, sí. Entonces, vos me decías, mira, nos quedamos sin tiempo, pero en el medio, al menos la mirada del mercado inmobiliario, hubo cosas que se salieron de ruta, porque a mí que Lipovetsky saque esa ley me llamó mucho la atención, porque yo asesoro medios de comunicación hace 7 años sobre mercado inmobiliario, y cuando te preguntaba y veía los antecedentes o en otras partes, yo lo que hago, tengo un observatorio inmobiliario a nivel nacional y lo comparo con otros lugares, sería un observatorio internacional, si querés. Veías que no funcionaba, que el camino no era por ahí. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué fueron por ese lado? Mira, yo creo que tal vez una de las equivocaciones era escuchar más a aquellos que hablaban del gradualismo, ¿no? De sigamos, 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 en vez de cambiemos, cambiemos. Por eso cuando le escucho a Patricia Bullrich, que es la presidenta del partido, dice tenemos que ser más cambiemos y menos sigamos, bueno, comparto plenamente que lo que hay que hacer es cambiar y cambiar en el momento que los votantes te dan ese permiso. No fue una buena decisión, ni esta ley, que vos mencionabas, de hecho por eso ahora queremos derogarla. Creo que lo que se evaluó fue lo ideal, claro. Digamos, porque si vos a lo mejor ponés esa ley en Noruega, podría llegar a funcionar, Sí. Pero me parece que cuando vos legislás tenés que hacerlo sobre la gente que vive en tu país y sobre las conductas y la cultura de tu país. Lo que sí también quiero Permitime, rescatar... Paula, que te agregue algo. Sí. Ahí donde estás sentada vos estuvo Juan Curuchet, que fue el presidente de Banco Provincia, ¿no? Y él me decía, me quedó una frase que yo cuando doy una conferencia la suelo decir. Decía, ¿qué pasa si en lugar de 50% de inflación, cuando discutíamos ley de alquileres, tenías un 5% de inflación? Ahí sí ¿Cómo te cambia el ángulo? Claro. Bueno, y además porque realmente nosotros creímos en esa promesa que Mauricio se hizo a sí mismo, que es, vengo a derrotar la inflación, júzguenme por eso. Bueno, la gente nos juzgó por eso, y digamos, esto es lo que hay que también que mirar y cambiar. Pero quiero destacar algo de los créditos hipotecarios. Cuando yo empecé muy joven en la Facultad de Derecho, conocí muchas personas que militaban en partidos tales como el radicalismo y el peronismo, y daba la casualidad que todos ellos tenían créditos hipotecarios. Nosotros teníamos un sistema sumamente estricto y transparente de sorteos para la entrega de créditos. De hecho, te imaginarás que como funcionaria pública yo estuve 2 años en jefatura de gabinete como secretaria de Relaciones Parlamentarias y después me fui a la OEA. Los llamados que recibís, porque digo, los argentinos no salimos de un lugar de ensueño, sino que de repente estamos acostumbrados al atajo y con eso también tenemos que terminar. Entonces llamamos a otros que están en el poder para ver, no me podés conectar con alguien, para ver si me... No, digamos todo, de nuevo. Y permitime, Paula, sacarte un minuto porque parece que la culpa de la inflación fue de Macri. Esto arrancó en 1940. Hay un estudio muy sencillo que hizo el doctor Corso. En ese momento, 1940, te daba 42.400 pesos moneda nacional, que esa era una moneda fuerte en ese momento, donde vos comprabas $10.000. Entonces el doctor Corso le daba a una persona 42.400 pesos que lo pasaba a dólares y a otra persona le daba 42.400 pesos que lo dejaba en pesos. Y lo traía al día de hoy, al año 21, al 2021. Bueno, el que compró $10.000 en ese momento, hoy tenía $10.000. El que guardó en pesos no tenía nada, tenía centavos. Dani, yo quiero decirte que
tengo muy claro, todos los argentinos tenemos en claro que la inflación es un problema estructural gravísimo de hace décadas y vivimos de crisis en crisis. El tema es cuando vos llegás al poder con la esperanza, con la ilusión y con la promesa de terminar con eso, con eso que nos pasa, que es tan característico de nosotros, no de nuestros vecinos. Miremos alrededor, miremos Perú, Brasil, Uruguay, sobre todo Paraguay, y ellos pudieron. Nosotros también creemos que lo podemos hacer. Y es por eso que yo a veces digo que no vamos a cansar de pedir otra oportunidad. Creo que somos los más aptos para defender, como decía al principio, valores que nos van a llevar muy lejos, que vamos a recuperar las inversiones, que de todo lo que hicimos hay muchas cosas que están bien, entre ellas la que decía Nara, ¿no? La cuestión de abrir, de que el ciudadano sepa lo que pasa, que no haya hijos y entenados, que dejemos de creernos los funcionarios públicos que somos propietarios porque somos mandatarios, cuando no importa si sos político de ley o si sos gastronómico o si sos el marido de Pampita. Lo que importa, según la Constitución, es que seas una persona que cumplas con determinado requisito de edad y que tengas la intención de venir a hacer el bien por tu patria. Y me parece que ahí nos vamos a encontrar todos. Ahora, mientras sigamos en este sistema de grieta, de pelea, de falta de diálogo, entonces ahí la cosa se nos va a seguir complicando. ¿Qué pasa con el gasto público? Que es tan alto, ¿no? Porque, bueno, a mí me enseñaron cuando yo era chiquita, yo soy de Lavallato, soy del conurbano, y en casa sí, primero se comía, después se tenía cable, después, o sea, teníamos como un orden de prioridades. Yo creo que en la Argentina y con el dinero de todos nosotros, primero ponen el cable, después se come, como que está todo muy desordenado lo que es el gasto público, y creo que la clase política también genera mucho gasto. Cuando uno observa y ve que tienen lo estábamos viendo con lo que se destapó las últimas semanas, ¿no? La asesora y la asesora de la asesora y la que la va a peinar. Y todo ese gasto que uno dice, ¿perdón? 100%. Yo tengo que reencarnar quizás en otra vida como faraona para tener mi propia casa y esta gente, digamos, la asesora quizás de la primera dama, se puede comprar 4 departamentos. Eso es muy insultante para el argentino promedio, para el dueño de una pyme que se fundió en la pandemia, para el pibe que no se puede comprar su casa. Es insultante. Muy, pero muy insultante. Mirá, si hay algo por el cual yo tengo un deseo, pero enorme de volver al gobierno, es para continuar lo que habíamos empezado, ¿no? Por ejemplo, en temas de expediente electrónico. Cuando subió este nuevo gobierno, enseguida dijo, bueno, no se puede hacer todo con el expediente electrónico, volvamos atrás. Nuestros propios funcionarios nos decían que poner todo en forma transparente también los comprometía, porque como las cosas necesitan un periodo de tiempo, si vos mirabas un expediente por la mitad, tal vez levantaba algunas suspicacias, pero nosotros decíamos, no, esto tiene que ser absolutamente abierto, porque ahí es la posibilidad de que el ciudadano controle los gastos. Sí. El gasto público de la Argentina es inusitado. Es una locura. Cuando, les cuento también una experiencia, en la jefatura de gabinete yo era secretaria de Relaciones Parlamentarias y Administración, había que administrar más de 3.000 empleados. El día que llegué, nuestro edificio tiene 12 pisos y 7 subsuelos. Empecé a recorrer el edificio y veías como un signo de costumbre, sí, pero también de preocupación, escritorios llenos, repletos de termos de mate y plantas. Y la verdad que esa imagen llamaba mucho la atención. Y repito, no porque no sea fanática de una costumbre tan argentina como es tomar mate, pero te llamaba la atención que en lugares de trabajo lo primero que veías era la planta, el termo y el mate. Digo, tenemos tanto para hacer en materia de resultados, de horas de trabajo reales, de cumplimiento, así como cuando tenés una pyme y tenés que llegar temprano, tener durante todo tu día de trabajo un sentido de lo que estás haciendo y rendir cuentas. Bueno, esto es lo mismo que tiene que ser el Estado. Creo que también, cuando dije que nos faltó tiempo,
nosotros estábamos absolutamente convencidos que teníamos que bajar ese gasto. A mí me hubiera gustado tener 8 ministerios como los tuvo en su época Alfonsín. Me parece que también creer que mucha gente que venía de afuera y que no conocía la política, pero sí conocía la empresa, podía ser la solución a nuestro gobierno, fue una equivocación. Y que los propios que asumieron ahora automáticamente volvieron a la vieja grilla y a los viejos ravioles hiperpoblados de gente, y que eso no le hace bien a nadie, ni al que se transforma en una persona que cobra un sueldo y no es útil, porque creo que eso lo afecta, ni tampoco a quienes pagamos los impuestos que estamos pagando ese gasto público. Con lo cual el desafío es enorme y creo que el enojo está justificado, pero creo que lo vamos a poder cambiar. Qué inusual escuchar nos equivocamos, ¿no? Porque ya marcó varios, dijiste nos equivocamos en más de una ocasión, y es muy grato escuchar a un político, te considero una política, decir nos equivocamos. Y con esto de los outsiders, ¿no? De la política, que hay mucho, ¿no? Vemos actrices, panelistas que quieren ser, bueno, hemos tenido gobernadores que habían sido deportistas, han tenido un comediante en las filas del PRO. ¿Qué te pasa con los outsiders? Porque a vos te gusta el político de raza. No, a mí lo que no me gusta es que el outsider venga a hablar mal de los políticos de raza, porque no todos somos lo mismo, digamos. Yo creo que ser político es ser servidor público, es algo que te pasa, que te corre por la sangre, y vos crees que tu país puede ser mejor y que querés estar en un lugar de poder para mejorarle la vida a la gente. Tuve algunas posibilidades de quedarme afuera. Yo estaba en Washington y mi opción fue renunciar antes de tiempo a mi embajada, incluso cuando fui testigo de lejos de lo que pasó en Las PASO, y volver, y lo haría 10 veces más, y creo en este país. Creo que ha sido un país maravilloso. Hace más de 100 años atrás estábamos entre los 7 primeros, y creo que tenemos que volver a ser lo que éramos, pero bueno, con trabajo, con esfuerzo, no mágicamente. Así es, nos merecemos otra cosa, nos merecemos otra cosa. Yo a veces camino por mi barrio, yo ahora vivo en Cañitas, y veo que la gente emprende, me abren negocios, me abren peluquerías, unos pibes días abrieron un centro de entrenamiento, y los veo pintando a ellos, ¿viste? A los dueños, y digo, nos merecemos otra cosa. Voten a quien voten, pidan las ideas, lean las ideas, miren el prontuario de a quién están votando. No me metan más la lista sábana, léeme todo. Totalmente en contra de la lista sábana, queremos voto electrónico, boleta única. No fue posible en nuestro gobierno que nos lo votaran, pero si somos muchos diputados, vamos a lograr alguna vez en este bendito país votar como merecemos votar también. Bueno, muchas gracias, Paula, un placer haberte tenido. A ustedes. Me encantó las veces que dijo nos equivocamos. Sorprendente, y está bueno escucharlo. Gracias, Dani. Impecable como siempre lo tuyo. Diego, querido, también. Te trajimos... La verdad que un placer estar con Paula. Un placer enorme. Un placer enorme escucharla. Como siempre les decimos a todos ustedes, los encontramos en la pantalla de Canal Metro los sábados a las 7 de la tarde y los lunes muy tempranito. Mucha gente desayuna con nosotros, Dani. 7:30 de la mañana y a las 9 de la noche también. Ahí están nuestras redes sociales. Leemos sus preguntas, sus consultas. ¿A quién quieren que sentemos aquí? También los escuchamos y los leemos. Esto ha sido Economía y Real Estate. Como siempre les decimos, voces expertas para vos que estás en tu casa. Chao, hasta la próxima.